Buenas noches. Esta encuesta que ustedes ven en primera plana, valiosísima, que se compone de un estudio cualitativo de 300 y más y un cuantitativo de 1000 y más. No tengo claro si es al revés, ya les leeré la ficha técnica en pocos instantes. Acaba con una conclusión que es con la cual quisiera yo empezar. La sociedad ecuatoriana se encuentra en un punto de inflexión, luchando por reconciliar sus expectativas de progreso con una realidad desafiante. La crisis energética ha actuado como una lente que amplifica las tensiones, forzando una reevaluación colectiva de valores, prioridades y visión de futuro. ¿Cómo afecta eso? Por lo pronto nuestro presente. Después, el mañana. Luego, lo que más a corto plazo le interesa a medio mundo, las elecciones. Pero sobre todo, en la visión de superación del país, la conducta y conceptos de la gente, de la mayoría de la gente. De eso vamos a hablar con los dos profesionales que identifiqué al principio de los próximos 60 minutos, la doctora Sandra Moreira Ferrín, psicóloga, y el ingeniero Carlos Icaza. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les cuento algo brevemente de nuestros invitados que son tan nuevos como calificados para estar aquí. La doctora Moreira Ferrín es psicóloga clínica, magíster en psicología clínica, docente de la Universidad de Guayaquil fue el 2016-2020, de posgrado y maestría de psicología, mención jurídica forense en la Universidad de Otavalo 1921, certificada en terapia racional, emotiva, conductual por Psychotrack Perú y Catrec Argentina, formada en análisis funcional y terapias cognitivas, en terapia dialéctica conductual, en terapia integrativa conductual de pareja, muy tarde la conocí, ya 4 divorcios, ¿ok? Ya. Y en psicoterapeuta con 19 años de experiencia. Mientras que mi tocayo, que tiene el mismo nombre de Carlos Icaza de Coavisa, que antes trabajó en Universo, es ingeniero, magíster en administración bancaria y financiera, especialista en banca y finanzas, diplomado en legislación bancaria por la Universidad San Francisco de Quito, programa internacional en presupuestación y planificación financiera por el Tecnológico Monterrey, ingeniero comercial por la Universidad de Guayaquil, docente de materias de finanzas en la Facultad de Emprendimiento, Negocios y Economía. Y si sigo se me acaba el tiempo del programa. Miren, empecemos con la encuesta de Ipsos, se llama Perspectivas ecuatorianas ante la crisis energética, la portada. Gracias. ¿Cómo los ecuatorianos afrontan la interrupción energética? Van a ver ustedes que el estudio cualitativo fue para 371 participantes sobre la izquierda. ¿Quiénes? Hombres y mujeres mayores de 18 años. ¿En ciudades de dónde? El estudio cualitativo, es decir, número, cantidad, ¿ya? Ciudades de la costa, 20%, sierra, 78%, Amazonía, 2%. Hombres, 29%, mujeres, 70%. Qué interesante, prefiere no decirlo, solo 1%. Edades, de 18 a 24 años, 8%, de 25 a 34 años, 13%, de 35 a 44, 21%, de 45 a 54 años, 24%, de 55 a 65 años, 24%, y los de mi categoría siempre discriminados. Tercera edad, 12%. A la derecha de este mismo gráfico vean el estudio cuantitativo que comprendió 1000 encuestas, hombres y mujeres de 18 a 65 años, ya todos no se sabe el nombre. Ciudades, solo Quito y Guayaquil, 50-50%. Género, hombres 50%, mujeres 50%. Edades, no me voy a detener en los porcentajes por ahora. Entremos en los hallazgos.
Esto resume bastante bien la impresión general de los entrevistados. Pasamos por un proceso de luto, desde la sorpresa, luego mucho enojo, después tristeza, ahora estamos en una etapa de adaptación, pero con los ánimos bajos. En lo siguiente, Ipsos dice que Ecuador atraviesa una crisis energética crítica, represas al límite, abastecimiento insuficiente, ya sabemos eso. Pasemos a los hallazgos, impacto en la vida cotidiana, cómo se adaptaron los comportamientos ante la oscuridad, y por eso aquí una psicóloga clínica. Vean esto, 90% se ha visto obligado a cambiar algún hábito debido a los apagones, y en grupos de edad, entre los 25 y 34 años, 94% ha cambiado eso. Entre el grupo de 35 a 44 años, 94% también ha cambiado eso. Los viejos como yo, menos, 87%. Y dijeron, entre otras cosas, he tenido que reorganizar mis tareas y las de mi familia, desde laborales hasta personales, ya van a oír ustedes testimonios de eso. ¿Cómo se alteraron las rutinas? Para pasar enseguida a la incidencia psicológica y económica que esto tiene. Fíjense en la columna de la izquierda. En el sueño, mala calidad de sueño, aprovechar horas de luz, acostarse más temprano. En el ocio, prioridad energética al trabajo y la familia, más tiempo en centros comerciales. Y en cuanto a dinámica familiar alterada, dificultades para realizar tareas escolares, tensiones y conflictos por cambios en las rutinas. 79% ha cambiado sus actividades en el hogar. Hasta aquí llego. Su primera impresión de estos hallazgos, doctora Sandra Moreira. Bueno, es muy cercano a la realidad que yo veo en mi consulta, ¿no? Hay muchas obviamente esto nos lleva a alterar nuestra rutina y nosotros los seres humanos tenemos recursos de adaptación, pero cuando tú estás adaptándote cada semana a un nuevo horario, esto hace que tus recursos de adaptación se agoten. Y esto podría llevarnos a generar sintomatología a nivel psicológico, me estoy yo refiriendo. Puede ser, por ejemplo, alteraciones de sueño, entonces no duermes en la noche y en el día estás con sueño, irritable, obviamente, cansado. Y ansioso, cansado, con menos niveles de atención, porque el cansancio no nos deja tener un adecuado nivel de atención. Mucha gente tiene problemas gastrointestinales por estar en esta ansiedad de la espera de me cortan o no me cortan la luz, el horario era este y no fue. Otras cosas que también empiezan a ocurrir es que hay un estrés negativo, producto de que tienes que en 4 horas reducir toda la productividad de 8 horas. ¿El estrés negativo es? El distrés es cuando tú ya tienes sintomatología, como que la espalda se te contractura, te duele la cabeza, el estómago. Hay un estrés positivo, ¿verdad? Sí, es aquel el que nos mueve el día a día a pararnos, a hacer las cosas, que genera un poco de tensión para que te actives. El que tengo yo, sí me ha visto cómo fue desde entrada hasta que comenzó. Ok, ¿no? Ingeniero, creo que la asustó mi entrada. Ingeniero Carlos Icaza, en su área, ¿qué ha podido usted detectar del impacto económico? Correcto. Gracias por la invitación, Carlos. Sandra, un saludo también. Primero, hay un impacto a nivel empresarial, ¿no? A nivel de las empresas. Estamos viendo baja en las ventas, estamos viendo ya cifras de despidos. Estamos en un mes muy comercial, como es diciembre, donde muchos apuestan en cerrar un buen año, pero ya venimos con una carga de iniciando un año con problemas de seguridad y ahora pues tenemos estos problemas de racionamiento. Y si nos enfocamos en las familias, pues no difieren mucho las decisiones financieras de las familias a las empresas, ¿no? Las familias también tienen que decidir sobre sus inversiones o sobre en qué se endeudan, en qué consumen, en qué gastan, y todos esos hábitos han cambiado. Las decisiones que toman para cada uno de estos aspectos ahora tienen un factor totalmente diferenciador, que es el tema de los apagones, que está en este momento cambiando nuestra cultura, nuestra forma de vivir, ¿no? Con una capacidad de adaptación, diría yo, los ecuatorianos nos estamos haciendo campeones para adaptarnos a todas las situaciones que están ocurriendo, ¿no? Qué bien que usted lo dice. Ya vamos a explorar detalles de esto. Fíjese en lo cercano del diagnóstico a lo preciso que resulta en la encuesta. De paso, debo agradecer a Ipsos por este sacudón y alumbrón que nos da, las dos cosas. Quiero recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es Vito TV o Canal 15 o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9 solo en Manaví, pero sí es señal abierta allá. Y para lo demás, María Clara.
Por supuesto, gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. El número aproximado de hogares que se unen a nosotros para ver nuestro programa en estas cableras es aproximadamente 40.000, Carlos. Recuérdenlo, 40.000. Y eso sin macro digital, que creo que es 15.000 más en promedio. Las radios que voy a enumerar, 3.000 adicionalmente. El canal 24/7, algo así como 1.500 adicionalmente también. 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Candela con K, en Manabí, Portoviejo. 89.3 FM, La Bonita del centro del país también. Desde Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. María Clara. Existen otros indicadores respecto a los cambios de expectativas y de hábitos sobre la crisis energética que estamos pasando. Así lo recogió Lenin Artieda de Coavisa en el siguiente reportaje. Expectativas de la economía presenta la opinión de los directivos de las empresas que registran el mayor ingreso por ventas de los sectores de construcción, comercio, manufactura y servicios, acerca de la situación económica actual y las perspectivas de sus negocios. Esta encuesta muestra que en el sector comercial un 33% tiene expectativas de mejoría en sus ventas, una mirada que se sostiene en las ventas navideñas y la dinamización económica que acompaña a diciembre. Sin embargo, un 55% señaló que las cosas se mantendrán igual y un 12% se mostró pesimista. En la construcción, el optimismo es menor y apenas supera los 20 puntos porcentuales. Un 70% sostiene que la recesión en el sector se mantendrá y un 9% cree que la situación puede ser incluso más compleja. Un escenario similar es el que se manifiesta en el sector de la manufactura, donde el 24% entiende que se vienen tiempos mejores, pero entre quienes creen que no habrá cambios o que la situación será peor, suman un 76% de pronunciamientos. El sector de servicios es el que manifiesta menor optimismo, solo un 19%, y un 81% en conjunto considera que la situación de sus negocios se mantendrá invariable o empeorará. Al comparar el índice de expectativa empresarial de octubre de este año con los valores de octubre del 2023, se registra un ligero aumento de poco menos de un 1%, y como se ha observado en las cifras, la mirada de noviembre fue de menor confianza. Aunque la diferencia está clara, Lenin pone énfasis en que es un índice de expectativa empresarial hecho por el Banco Central, que para mí no es del todo confiable. Distinto al tipo de medición cualitativa y cuantitativa que estamos analizando de Ipsos. Hay algo que me llama la atención ahí, doctora, y es lo bajo de los indicadores peor. Yo me habría esperado que las expectativas o los calificativos de algo peor sean muy altos, sobre el 30, 40%. ¿No le sorprende también? Bueno, considero que notando nuestra cultura, como es de adaptarse constantemente, hemos desarrollado cierta flexibilidad, que el entorno, la situación país nos ha hecho desarrollar esta habilidad de adaptarte constantemente y mantenerte un poco positivo, porque si te concentras en los hechos y en catastrofizar esto, pues te deprime y conductualmente te lleva a reducir tu productividad. Entonces considero que esto tiene que ver con los recursos de afrontamiento que los ecuatorianos hemos desarrollado, querramos o no. Sí o sí nos toca. Qué interesante. Yo destacaba, ingeniero Carlos Icaza, que ese es un índice de expectativa empresarial. El nivel cultural de la gente que responde eso quizá explica, no sé si usted coincida conmigo, en lo bajo del indicador peor. La gente está tan harta, tan cabreada, tan irritable, que yo hubiese esperado eso disparado y no lo está. La percepción de las personas en este momento yo diría que está más atado a que todavía no entienden la dimensión del problema eléctrico y quizás tienen todavía la esperanza de que se solucione pronto. Todavía algunos, vi un porcentaje que confía en lo que el gobierno comunica, igual es un porcentaje bajo, pero muchos tienen todavía la expectativa de que haya una lluvia o que las soluciones prometidas arreglen el problema.
Entonces, yo sí he visto un esfuerzo por los medios de comunicación, por los sectores, las cámaras empresariales, pues las cámaras de industrias, tratando de aterrizar mucho el tema, entender la temática, entender la dimensión del problema y transparentarlo. ¿Y eso es positivo como encuentra la doctora? Ya, porque si no es peor, ¿te deprimes más? O negativo, ya empresarialmente, económicamente hablando. Si es negativo, no te entendí la positivo. pregunta. ¿Eso es positivo? O sea, el mantener esa actitud, sí, esto va a cambiar. No, yo creo que poner las expectativas sobre no tener un problema o identificar un problema concretamente y sobre ese problema tomar decisiones, yo no lo veo tan positivo. Porque tenemos que actuar sobre decisiones técnicas, información clara, comunicación clara, identificar cuáles son los problemas para saber cuáles son los planes de acción que vamos a tomar. Ok, cuando prosigamos en esta misma materia, vamos a hablar de trabajo y productividad partiendo de la encuesta de Ipsos también. María Clara. Al regresar seguiremos analizando varios elementos con respecto a los apagones y cómo cambian los hábitos de los ecuatorianos en esta crisis. Los ecuatorianos han sido resilientes, creativos, tolerantes y maduros ante el reto de los apagones. Sus reacciones hoy y mañana cambiarán para siempre la forma de pensar del país, aunque ahora eso no aparezca tan claro. Partiendo de la encuesta de Ipsos, estamos analizando cómo los apagones cambian ámbitos y conceptos de los ecuatorianos. Enseguida retomamos los datos. Antes, permítanme recordarles que el repite del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Solo que para un horario más cómodo, el reprise es al día siguiente por OnePlus, 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en su página principal y portal de noticias, resumido tan pronto termina. Y esta escarapela que me ven aquí corresponde a la campaña Sin donantes no hay trasplantes, impulsada por la cirujana cardiológica o cardiotorácica Mónica Gilbert, quien ha hecho 36 trasplantes en 3 años y podría hacer mucho más si no se pusiesen obstáculos para que los donantes de corazón, cuando mueren, no fueran impedidos, ya muertos no pueden actuar, por otros elementos, principalmente sus familiares, para que se concrete la donación. Es maravilloso en los casos de quienes sí lo han hecho, para su entorno, saber, y en algunos casos ver, porque esto se mantiene anónimo, cómo el corazón del ser querido sigue latiendo en el cuerpo de otro y dándole vida. María Clara. Regresamos al tema que nos reúne esta noche sobre el cambio de hábitos en los ecuatorianos a raíz de la crisis energética. Veremos que como complemento a lo que Carlos Vera, nuestro director, acaba de indicar en esta medición sobre los hábitos de consumo y ciudadanos en casa, el siguiente reportaje lo recoge claramente. Es de Sofía Weir de Teleamazonas. Los alimentos se están echando a perder, o por lo menos eso es lo que nos muestra Carlos, quien ha decidido ya no comprar productos al por mayor, porque estos se están dañando mucho más rápido por los cortes de energía. Nosotros compramos quincena en fin de mes, todo lo que es carne, pollo, y lo mantenemos pegado, no se puede. Ya un tiempo acá, ya hace un mes, 15 días más o menos, ya a mi señora se le dañó lo que es el pollo, una carne también se le dañó. Leche. ¿Podemos ver? Claro. Leche. Y ahorita está media vacía. Ya está vacía nomás. Esto desencadena enfermedades como dolores estomacales, fiebre, vómitos y diarrea. Todo esto relacionado al mal almacenamiento de los alimentos. De esta manera, lo que yo recomendaría es que configuremos las refrigeradoras en temperaturas un poco más bajas. Quizás en algunos lugares no pueden llegar a los 4 grados centígrados, pero sí por lo menos unos 6 grados centígrados. De esta manera, las horas que permanecemos sin luz, podemos asegurarnos que la temperatura no va a sobrepasar los 12 grados centígrados, que sería, en el peor de los casos, el máximo recomendado para mantener los alimentos. Esta problemática que involucra a los cortes de energía y a los alimentos que consumimos a diario también se ve reflejado en las estadísticas, ya que para la consultora de consumo Kantar Ecuador, el 55% de los hogares está comprando solo lo necesario para evitar que los productos se echen a perder. Enseguida retomo la conversación con la doctora Sandra Moreira y el ingeniero Carlos Icaza. Complemento esto, como acotaba María Clara, con otra parte de la encuesta de Ipsos. Sobre trabajo y productividad. Preguntan ellos,
Y 23% busca dónde conectarse. Adultos jóvenes de 18 a 24 años buscan otros espacios. 21% trabaja menos horas. Esto significa menos productividad. No completan jornadas, pérdida de tiempo en buscar lugares, interrupciones. El 22% en cambio trabaja en diferentes horarios, noches y madrugadas. Esto significa afectación en la calidad de trabajo, dificultades para cumplir plazos y problemas de comunicación. Y el 15% ha comprado fuentes de energía alternativas, soluciones de conectividad, baterías portátiles y generadores y dependencia de datos móviles. Sigamos explorando la encuesta de Ipsos. En alteración de rutinas, ¿qué implica esto? Cambio de los horarios en la alimentación y el incremento de la frecuencia de compra y disminución de las cantidades y formatos. Lo que vieron documentado empíricamente en el reportaje, acá está estadísticamente. En la economía familiar y su afectación, la economía familiar, ¿cómo se ve afectada? Costos adicionales, muchas personas reportan gastos extras. Pérdida de productividad, hay una reducción significativa. Daño a productos perecederos, muchos mencionan esto en alimentos refrigerados. Cambios en patrones de consumo, las personas gastan más en comidas fuera de casa. Impacto en negocios, muchos negocios reportan caídas en ventas. Ya mencionó usted esto, ingeniero Carlos Icaza. ¿Qué significa, proyectado al mes en que ya estamos, sobre cómo será diciembre? Ok, va a haber un incremento obviamente porque es un mes comercial, un mes donde vamos a ver ventas, pero si lo vamos a comparar seguramente con cifras ya del año anterior, pues vamos a ver seguramente un porcentaje inferior, vamos a ver una afectación. Veíamos en el video, ¿no?, cómo este problema con las personas que compran al menudeo, pues no, su refrigeradora pierden los productos, han bajado el nivel de compra, y esto es un efecto en cadena, ¿no?, porque ellos van comprando a un distribuidor y este distribuidor le compra a un gran productor. Entonces esto se va viendo o se va traslapando pues en las siguientes partes de la cadena, en este caso de abastecimiento. Antes de proseguir, un dato adicional para ir con la doctora Sandra Moreira. El siguiente gráfico preguntaba, y es que la actual crisis energética en el Ecuador representa un desafío notable para sus habitantes, donde el 81% de los entrevistados expresó dificultad en acostumbrarse a esta nueva realidad. 81% tiene dificultad en acostumbrarse a la nueva realidad. Que es muy fácil, dicen 8% el número de arriba, que es fácil, 11%, no les cuento el resto. Eso vuelve a la familia neurótica, conflictiva, irritable. ¿Cuál es la descripción? Claro, genera niveles de irritabilidad porque las rutinas se alteran cada semana. Cuando ya estás empezando a adaptarte, hay un nuevo cambio y eso vuelve a generar una adaptación. ¿Uno choca más, pelea más? Por supuesto, porque tienes mucha frustración acumulada y esto va a hacer que estés más vulnerable a ser reactivo con tus familiares. ¿Y eso se enfrenta cómo? ¿Cómo se enfrenta? Pues aceptando que esto va a seguir siendo así. Cuando tú te resistes y luchas y te quejas y dices, no, es que tiene que cambiar, sí, no es que no querramos que cambie. No debían los ecuatorianos, Ajá. No hay uno solo que haya salido a hacer una gran manifestación, no debían exteriorizar su bronca, aunque tienen claro que el culpable no es este gobierno, y eso hubiera presionado soluciones más rápidas. Considero que la frustración es tal que tú estás en modo sobrevivencia y cuando tú estás tratando de sobrevivir para adaptarte constantemente, solo te puedes ocupar de tu corto plazo, o sea, de lo más inmediato, tu familia, tu trabajo, tu negocio, no te deja espacio para ocuparte de ir y hacer un activismo. Igual pregunta, si en lo económico el reclamo era más articulado, más organizado, inclusive los gremios empresariales, ¿no hubiera contribuido eso a mayor celeridad en las cosas que se han hecho muy lentas? Sí, estoy de acuerdo con lo que indica Sandra. El vivir en un estado de supervivencia. Recordemos que más del 50% de la población tiene trabajo informal y estamos hablando de que todas las semanas o cada 2 semanas se cambian las reglas del juego. Una semana 10 horas de apagón, otra semana 14 horas, con diferentes franjas horarias. Entonces, para el que tiene que ganarse el pan el día a día de una forma informal, significa que va a cambiar horarios, que va a cambiar si vende productos perecibles el almacenamiento, va a correr más riesgos si no puede mejor me ocupo en ver cómo salgo de esto en lugar de protestar. Hay tiempo para
la protesta, sino más bien para llevar el pan a la casa y ver cómo se soluciona, no se pierde lo poco que queda. Eso explica muchas cosas. ¿Algo más, María Clara? En efecto, otro de los medios internacionales que le han puesto muchísima atención a la crisis del Ecuador desde una perspectiva no solamente energética es E-News, cadena de noticias de DirecTV. Vivir con estos apagones para mí y para mi familia ha sido realmente complicado. Primero porque nuestra familia está conformada por 2 niños, una de 5 y uno de 3, y 2 adultos mayores, que son mi suegra y la abuelita de mi esposo. Entonces imagínate, cuando se va la luz, lo primero que pensamos es, ¿y ahora cómo vamos a distraer a los niños? Porque se aburren, porque les da calor, porque no tienen nada que hacer, las baterías de los celulares se descargan, quieren salir es peligroso y es realmente complicado. En el caso de mi suegra y de la abuelita de mi esposo, pues es complicado el tema del calor, ambas sufren de presión arterial y eso es complicado porque en un calor muy intenso puede subírseles la presión. Los colegios también se ven afectados por los cortes de electricidad y buscan alternativas para que el aprendizaje de niños y adolescentes no se vea perjudicado. Por ejemplo, reemplazando la tecnología por el periódico. No se puede negar que ha sido un poco complicado el tema de tareas porque por el uso de la plataforma, la cual se ha visto restringida por estos cortes de energía. La manera en la que me estoy adaptando es empezar a anotar todo en un cuaderno, un diario o directamente en los libros. Cuando regresemos veremos otras repercusiones en los hábitos de los ecuatorianos generados por estos meses de apagones. Los ecuatorianos han sido resilientes, creativos, tolerantes y maduros ante el reto de los apagones. Sus reacciones hoy y mañana cambiarán para siempre la forma de pensar del país, aunque ahora eso no aparezca tan claro. Estamos de regreso y les recordamos que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión se puede ver a través de la aplicación Roku y Pluto TV. Se conectan entre 12 y 15.000 hogares a esa hora para ver nuestro programa. En España, en cambio, nos pueden ver a través de Hispasat en Canal 21. Y en Ecuador, Macro Digital Televisión está en Cable Familia, en Supercable Macará, en Colorados Visión, en Valle Visión Play, en 11 Play y en CNT Play también. Ahora retomando el tema del cambio de hábitos de los ecuatorianos por la crisis energética, los estudiantes y en especial los universitarios, quienes son quienes más han hecho y dicho necesitar atención psicológica por el estrés de los inconvenientes que les han generado los apagones. Más estudiantes universitarios solicitan atención psicológica desde que se agudizó la crisis eléctrica. En la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito, la mayoría de jóvenes que consultan tienen entre 17 y 19 años. Los médicos prefirieron mantener el número en reserva. Al Departamento de Psicología de la UTE llegan estudiantes básicamente con 2 problemas: crisis de ansiedad y dificultad para dormir. Los mismos problemas han sido diagnosticados en la Universidad de las Américas, UDLA. Los pacientes dicen sentirse frustrados y eso se refleja en su comportamiento. Mucha frustración, tienen mucha intolerancia también, son más reactivos, pero también de otro lado se ve apatía. Entonces, estudiantes que están desmotivados. La ansiedad y falta de sueño llevan a otros problemas, como trastornos alimenticios e intestinales. En la Universidad de Cuenca, los alumnos van a consultar por ansiedad y estrés que afecta su rendimiento académico. En general, las universidades están promoviendo entre sus estudiantes actividades recreativas para ayudarlos a combatir los problemas de salud mental derivados de los cortes de luz. Enseguida, ¿qué más pueden hacer ustedes en sus casas? En lo psicológico y en lo económico. Antes complementemos eso con la otra parte de la entrevista de Ipsos. Los ecuatorianos en la oscuridad, se llama esta fase, que es de las más interesantes. La crisis energética que atraviesa Ecuador ha llevado a los ciudadanos a cuestionar sus causas y responsables. Miren, aquí la mayor culpa, 32%, se la atribuyen al gobierno actual. ¿Sí ven? En el país, en el círculo. De ahí vienen los factores climáticos, es el amarillo, 24%. De ahí la crisis energética global, 16%. De ahí gobiernos pasados, el que ven anaranjado,
20%. Las empresas eléctricas lo que está en rojo, etcétera. Muy revelador. Siguiente, eso mismo visto de otra manera. ¿Quién es responsable de la crisis según las generaciones, en cambio? Ahí ven cómo anteriores gobiernos, baby boomers, generación X, millennials, generación Z, van apareciendo en este gráfico más complejo de detallar ahora. Razones exógenas tienen poco peso, razones internas mucho más peso. Prosigamos. Un 17% de los ecuatorianos percibe que se ha comunicado con claridad y transparencia las razones detrás de los apagones. Solo un 17%. En cambio, que parcialmente se lo ha dicho, vean el gráfico de barras vertical, 51%. Y en que no o nada, 33%. El doble de quienes están satisfechos con el nivel de comunicación. Vuelvo al panel. ¿Cómo procesar en las familias lo que se ha ratificado en el reportaje que vimos? Y yo anoté que usted describió al principio con una palabra la situación de alguien, ansioso. El técnico que habló allí habló de una crisis de ansiedad. Exacto. ¿Cómo se maneja? Y aquí tenemos dos poblaciones, los que ya tenían ansiedad, que en este momento están gatillando crisis, estaban estables quizás y los apagones generan crisis, y aquellos que recién empiezan a experimentar la ansiedad. La ansiedad, ¿por qué viene? Cuando tú estás en una situación de incertidumbre, es decir, que en la incertidumbre que vivimos es esperable que haya muchos niveles de ansiedad en todas las poblaciones. ¿Cómo lo superamos? Entendiendo que esto es algo que resulta amenazante, pero que no nos va a matar. ¿Ya quiere una psicóloga para eso o la conversación familiar sirve? No, si los síntomas ya, la ansiedad es muy desagradable de sentir. Si estás teniendo alteraciones de sueño, de apetito y de pensamiento, porque altera mucho el pensamiento y estás empezando a tener miedos a salir a la calle, miedo a tener crisis de pánico, entonces en ese momento ya tienes que acudir a un profesional, porque la ansiedad no se va a quitar sin apoyo de un profesional. En lo económico y empresarial, ¿cómo manejarse en diciembre para que los efectos que hasta ahora han sido graves no sean devastadores? Ok, como cambiaron las reglas del juego, pues hay que replantear todos los aspectos, como les decía, en las tomas de decisiones de las familias. ¿Las reglas de juego cambiaron en qué sentido? En que los horarios de trabajo, más que todo para el sector informal, si lo ponemos en las familias, quiero centrarme en el problema de las familias que tienen dificultad para llevar el pan a la casa. Ok, qué bueno. Cambiaron las reglas del juego, sus decisiones son de gastos, primero, cómo vivo el día a día, va a tener que replantear y planificar cómo salir de esta brecha que va a atravesar. Luego, en temas de inversión, probablemente no lo van a hacer, no es momento de invertir, porque hablamos de incertidumbre. Cuando hay mucha incertidumbre, pues no sabemos qué tanto retorno vamos a tener en el futuro. En temas de ahorros, y lo estamos viendo en las cifras del sector bancario, donde los niveles de depósito han aumentado, han hecho captaciones, están subiendo esos indicadores, pero no hay colocaciones de crédito. Entonces esto es una manifestación de este síntoma, ¿no? Es de esperar que si esto se arregla no se va a arreglar. Si esto se alivia en diciembre, sin apagones, entendiendo eso por alivio, la conducta económica de las familias cambie y vuelva, entre comillas, a la normalidad el próximo año, o estará presente, esta vaina cualquier rato se repite, no me voy a desmandar. Yo creo que si esto se hubiera solucionado hace un mes, capaz lo olvidamos. Creo que en este momento yo creo que sí se ha tocado ya un nivel neurálgico, diría yo, donde el próximo año yo creo que se van a exigir que haya más previsión, que las reglas sean más claras, entender cómo se está solucionando el tema del abastecimiento, las fuentes de generación energética. Me llamó la atención cuando hablaba de los centennials, creo que era, de todas las generaciones, que generalmente nosotros lo que somos de más atrás criticamos a las generaciones actuales. Me gustó que los centennials tienen una visión un poco más, un aspecto más amplio. Ellos hablan de diversificación, hablan de cambio climático, hablan de diferentes, de diversificar el sistema hidroeléctrico, habrían otros parámetros más abiertos que los que nosotros que culpamos al anterior, que culpamos al actual, y eso para mí es positivo. Sí, son más visionarios, cosa que no sabíamos. Otra de las tantas revelaciones que tenemos que agradecerles a Ipsos, no me cansaré de mencionarlo. María Clara. Al volver en el siguiente bloque veremos algo sobre la reducción de las franjas horarias. Los ecuatorianos han sido resilientes, creativos, tolerantes y maduros ante el reto de los apagones. Sus reacciones hoy y mañana cambiarán para siempre la forma de pensar del país, aunque ahora eso no aparezca tan claro.
Estamos desde los estudios 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Retomando el tema de los cambios de hábitos en los ecuatorianos a causa de la crisis, veremos que para esta semana el gobierno anunció de 7 a 5 horas la reducción de apagones y para la próxima semana de 5 a 3, quizás con la aplicación desde mañana. Así lo recoge el reportaje siguiente que tenemos a continuación. Mantener el fin de semana las mismas franjas horarias vigentes desde el lunes 25 de noviembre es visto con optimismo por los comerciantes de Guayaquil, y es que aseguran que así no tienen que reorganizar una vez más sus actividades comerciales. En la mañana si hay luz, si estamos trabajando hasta la 1. ¿Para usted favorable que se mantenga el horario? Favorable está este nuevo horario que es, pero vamos a ver más adelante cómo se pone. ¿Cómo se adapta? Tuve que comprar una balanza pequeña y ahí pesar kilos de harina. No se puede parar, hay que adaptarse. Los propietarios de negocios también mantienen las expectativas en que los cortes se eliminen a finales de diciembre. Sobrevivo y espero que termine. Quiero mantenerme, porque si me voy es peor comenzar de cero. Mientras tanto, Ecuador ya tiene más de 2 meses con cortes de energía que no han cesado. Tras ese reporte resumen de Bernarda Ceballos de 24 horas de Teleamazonas, unas últimas estadísticas de Ipsos y las últimas, ya en este caso no opiniones o análisis, recomendaciones de nuestros invitados, tips si quieren. ¿Qué sienten los ecuatorianos? De la atención a la resignación se llama esto. Frustración el 49%, estrés el 35%, ira y enojo el 21%, miedo e inseguridad el 57%, ansiedad, angustia, incertidumbre el 25%, desmotivación el 15% y resignación y adaptación el 17%. Los ecuatorianos en la oscuridad, ¿qué temen? Siguiente gráfico. Ok, que la situación empeore. ¿Qué aspiran? Lo ven sin soluciones claras. ¿Qué hacen? Pienso en mí y pongo mi grano de arena, dicen unos pocos. Y luego cuando se preguntó generacionalmente respecto a eso, ¿qué hacen para contribuir en la solución? A mayor edad, más aporte, o sea, los viejos servimos para algo con la experiencia. Mientras más jóvenes, más desconcierto. Vean, de joven a viejo o a mayor, yo no tengo ningún problema en ser viejo. Tendría problema en ser pendejo, disculpe doctora. ¿Ya? Ahorro de energía, adapto mi consumo a los cortes, ahorro de agua, busco independencia energética, uso productos más sostenibles, me educo, me informo, reciclo, apoyo a proyectos renovables, siembro árboles y participo en campañas comunitarias. Dicho esto, doctora, ¿qué tips le da usted a los ecuatorianos, a las familias, si prefiere a los jóvenes, al país en estas circunstancias desde su disciplina de la psicología? Voy a referirme primero a las personas que ya están en periodo de crisis, porque ya sienten síntomas. Si estás teniendo una crisis de pánico, estás muy ofuscado, te sientes desesperado y empiezas a hiperventilar, una técnica de emergencia, no es para hacer todos los días, es tomar hielo en un bowl, meter tus manos por 5 segundos y acompañado de respiración pausada. Se llaman técnicas de cambio de temperatura y son para cuando estás enfrentando una crisis de pánico, ir a una calma un poco más rápida que si lo haces a través de otros ejercicios. Okay. Lo segundo, tomar, si no tienes eso a la mano, cargar siempre una esencia muy fuerte, eso que decían las abuelitas de ponte mentol, ponte menticol y me calmo, tiene un sentido desde la ciencia. Toma una, y por lo mismo cuando te desmayas te ponen alcohol y recuperas la conciencia. Okay. Póntela aquí, inhala lento y exhala lento con este olor muy fuerte. Es importante que sea intenso. Okay. La tercera es hacer ejercicio físico intenso. Es decir, como tú estás muy acelerado, es llevar a tu cuerpo, pero intenso. Como que simulas que saltas la cuerda, lo llevas a su máximo nivel y luego paras para que empiece a bajar tu sistema nervioso. Okay. Cualquiera de estas, la que viene mejor. Si te dan constantemente las crisis de pánico, carga un termo con hielo ahí, pasa algo, tocas esto, tienes que buscar la forma más práctica de hacerlo. Para aquellos que no están en crisis, pues hacer ejercicio, aceptar que esto no va a cambiar y tener en mente que me tengo que ser flexible cognitivamente y readaptarme cada día. Pensar en aquí y ahora. Los tips del ingeniero Carlos Icaza, ¿cuáles serían? Preparar un presupuesto o volverlo a realizar porque han cambiado la situación.
Yo considero que se pueden manejar escenarios, o sea, ¿qué pasa si la situación mejora? Este es mi plan A. Si la situación se mantiene como está crítica, plan B y un plan de contingencia. Mucha comunicación en el hogar. Los presupuestos en la familia son compartidas entre papá, mamá, o si es familias donde varias personas trabajan. Es una oportunidad para comunicar y aclarar las prioridades. Es una oportunidad para enseñar a los más jóvenes la importancia de lo que se gana en el día a día, donde se gasta más. Nos pasa con nuestros hijos, que no apague el aire, no dejes las luces prendidas, hace cosas pequeñas que tienen un impacto en la economía familiar. Qué formidable. Ok, María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Los ecuatorianos han sido resilientes, creativos, tolerantes y maduros ante el reto de los apagones. Sus reacciones hoy y mañana cambiarán para siempre la forma de pensar del país, aunque ahora eso no aparezca tan claro. Concluimos con el rito que aquí estableció María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que las respuestas deben ser en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para el economista Carlos Icaza. La primera para usted. ¿La falta de productividad o disminución de esta afectará de manera irreversible la situación económica de nuestro país, sí o no? No. La segunda, por la crisis energética se deberían ofrecer facilidades de pago en las planillas de servicio para diciembre, como lo ofrecieron también las operadoras móviles, ¿sí o no? Sí. La tercera y última, el comportamiento del consumidor ahora necesita estar marcado por una mayor planificación e incremento en el ahorro, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias. Ahora las preguntas para la psicóloga clínica Sandra Moreira. La primera para usted. ¿Es una característica positiva de los ecuatorianos adaptarse rápidamente a las adversidades, sí o no? Sí. La segunda, ¿los estudiantes podrán superar a corto plazo las afectaciones como frustración e impotencia que les provoca ver que la situación no mejora, sí o no? Sí. La tercera y última, ¿cree usted que la falta de energía eléctrica promueve de alguna manera actividades familiares que fueron dejadas de lado por el uso excesivo de las tablets y el celular en menores especialmente, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Mi gratitud para ustedes. A usted, permita. Gracias. A Ipsos y un mensaje en general a la sociedad. No subestimen la tolerancia y la resiliencia de los ecuatorianos. Mañana tenemos un tema que ha sido el más conflictivo de la semana. Los esperamos a las 22 horas. Buenas noches.